Buenos días, estamos con el profesor Ramón Cobo, que imparte periodismo especializado en deporte en la Facultad de Ciencias de la Información desde hace 7 años. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero que te quería preguntar es, como profesor de periodismo especializado en deporte, ¿cree que la manera en la que se enseña esta materia en la facultad es la correcta? La facultad, como mundo académico que es, nunca puede olvidarse de la teoría. Y la teoría siempre debe decir lo primero y lo último que se ha dicho, es decir, estar cerca siempre de la actualidad. El saber se tiene que renovar. Y nosotros lo que hacemos, porque ahora ya hay 2 profesores más que imparten esta asignatura, es aprovechar un momento histórico del deporte, concretamente del deporte moderno, que todo el mundo que habéis estado conmigo ya sabéis que es el deporte que surge en Inglaterra, y después hay un instante en el que ya sociólogos, historiadores, se ponen a estudiar y se dan cuenta de que el deporte había encontrado su probeta, su laboratorio, que era el mundo académico. El deporte moderno es hijo de la universidad, del talante educativo y pedagógico. Por eso se puso también en la asignatura Educación y Deporte. El deporte tiene un componente educativo muy grande. De hecho, surgió para la educación del individuo y para la formación de la sociedad, o para la formación del individuo y la educación de la sociedad. Aquella sociedad inglesa del siglo XIX que hacía ya muchos siglos que era muy violenta. Entonces nosotros lo que tratamos es de hacer hincapié en estos valores del deporte sin olvidarnos del deporte profesional y sus pasiones, pero sin que esas pasiones nos hagan olvidarnos de el humanismo que encierra el deporte. Por eso yo insisto mucho en esas preguntas que os pongo en los exámenes, y sobre todo una de ellas que son las cualidades del juego. Entonces lo que hacemos es abrir una ventana en el tiempo, mirar hacia atrás, explicar las diferencias y los símiles que hay con el deporte antiguo en Grecia, y luego con lo que tenemos en la actualidad. Pero sobre todo también una de las grandes preocupaciones es ayudar al alumno a que razone su propio discurso. No a aprender frases hechas, no a aprender coletillas, no a aprender todo ese tipo de cosas. El deporte tiene un discurso científico, que hay que saber hacerlo seductor, que hay que saber hacerlo gracioso, pero gracioso lo justo. Y que hay que saber venderlo en los medios de comunicación. Pero con un fondo de verdad, con un sentido hacia alguna parte, sin faltarle el respeto a los valores que te decía antes, humanos, que encierra el deporte. Es decir, que cuando más brillan es cuando más lejos está de la política, de los intereses económicos, de la espectacularidad y del mercantilismo, y sobre todo de la violencia, que para eso nació el deporte. Y el fútbol, el actual, es un deporte más que nació en el siglo XIX y que se extendió por todo el mundo. Teniendo en cuenta la gran importancia del deporte en la sociedad actual y el gran número de periodistas que se dedican a él, ¿cree que se le da la importancia que merece en la facultad? Pues hombre, mira, yo te voy a decir con sinceridad el estado de las cosas y asumo la porción de culpa que tengo. Por mis circunstancias personales, soy una persona que yo mismo y otros apuntaron hacia mí la posibilidad de que yo tenía vividos unas experiencias, vividos unos mundos, como el fútbol practicado profesionalmente, el deporte, porque también en el colegio yo hacía atletismo y hacía baloncesto y hacía muchas cosas. El deporte, y he vivido después como periodista 10 años de radio, televisión y también prensa, y luego como estudioso del deporte de cara a la facultad. Entonces, de lo que se trata es de saber unir esos mundos, de crear un producto al que le falta coordinación en todos sus estudios. Es decir, hay gente que ha estudiado la crónica, hay gente que ha estudiado la entrevista, hay gente que ha estudiado esto. Bueno, pues lo que sí hace falta es un verdadero manual para el periodista deportivo, donde lo básico, lo más elemental, lo indispensable, aquello de lo que no se puede prescindir, esté. Y para que él conozca su actitud
para que él conozca todas las cosas que son imprescindibles conocer para ser un buen periodista especializado en deportes. Sobre todo, para que sepa de qué está hablando. Porque te puedo asegurar que un porcentaje altísimo de periodistas de hoy dedicados al deporte, se puede decir que no saben de lo que están hablando. No solamente que ya no interpretan bien un deporte concreto, sino que en general del deporte lo ignoran. Y entonces, claro, su discurso es repetitivo, es siempre buscando lo mismo, sensacionalismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el deporte, recordad siempre la frase de Mandela, es un asunto que ha hecho más por la concordia y por la vida entre los pueblos que el mejor de los políticos. El deporte, y además el juego en sí, es una fase de la vida que el exceso de responsabilidad ha ido aparcando, y el deporte nos está revelando que la vida tiene mucho de juego también. No es todo seriedad, no es todo responsabilidad, no es todo ese tinglao en el que estamos metidos los ciudadanos desde que la revolución industrial se consagró en el mundo. Vale, hablando ahora un poco del tema del deporte, lo que es en la facultad, ¿cómo valorarías las posibilidades que hay para practicar deporte en la Universidad Complutense? Es una pena que no haya pues unas competiciones bien organizadas, donde la gente se sienta invitada, provocada a participar. Es decir, chicos y chicas deberían de tener una facilidad, ¿cómo se dice?, logística, material, para poder hacer deporte. Cuando menos aquellos deportes que son más normales. El atletismo, el baloncesto, el fútbol, la natación y alguna cosa más. No se trata de despreciar a nadie, pero quiero decir que nosotros, y debería haber una competición nacional. Es decir, el deporte debería ser un motivo, incluso hasta que favoreciera, no tanto como tal vez en otros países, pero que te favoreciera tu carrera como estudiante. Ahora, no con esto vamos a decir que yo voy a aprobar los exámenes de tal o cual asignatura solo porque sea un buen deportista. No, eso no. Por ejemplo, usted pensaría que debería fomentarse más con becas, créditos, etc. El deporte siempre es bueno fomentarlo sin que robe la atención debida a otras parcelas. Recordad lo que siempre digo de Umberto Eco, del gran profesor de Bolonia, que lo que no se puede es que la cháchara deportiva sustituya a todo lo demás. No podemos estar siempre hablando de deporte o de fútbol o de lo que sea. Hay que hablar lo justo. Yo pienso incluso que hay demasiada información deportiva en los medios. La conversación del deporte y del fútbol da para un espacio, pero ahora hay exceso. Yo pienso que por algún lado se va a notar esto negativamente, porque a mí me gusta mucho el arroz blanco con huevos fritos y tomate, pero no me lo pueden poner todos los días de la semana, porque ya jueves digo, señores, hoy dieta, yo prefiero no comer antes que comer esto. Entonces ahora creo que hay un exceso de deporte a nivel informativo en la sociedad y a nivel de celebración. Pero vamos, que sí, se tendría que fomentar de una manera más sana, más como modo de vida, como actitud ante la vida. Deporte, ya lo sabéis, los que habéis estado conmigo, que tiene muchos valores que no se pueden dejar pasar. Y eso lo creo firmemente. El deporte universitario tendría que tener mucha más importancia, mucha más protagonismo en la sociedad española de lo que lo tiene. Ya sabéis que hay premios Nobel que han escrito el deporte maravillas, desde Albert Camus, Quezamburo, Vladimir Nabokov, aunque este creo que no ha sido Nobel, bueno, un montón de gente que dice las excelencias de algo que debe ser bien interpretado y bien practicado para que tenga el resultado que debe tener. Por supuesto, deporte siempre. ¿Y creo que los alumnos que realizan alguna actividad deportiva en la universidad tienen posibilidad de dedicarse profesionalmente en el futuro? Hombre, todavía cuando uno se licencia con 22 años. 22 años es todavía una edad muy temprana, como para que de repente el deporte universitario despierte las inquietudes de alguien que puede ser un maestro en un deporte determinado. O sea, es decir, el deporte universitario, esa es una de las importancias que tiene, pues descubrir valores. Hay mucha gente que no se siente movida, pero de repente si viene a un sitio donde está 5 años, 4 años, 6, y tienes unos compañeros que tienen esa afición, pues al final, por inducción, por costumbre, por inercia,
pues tú vas y puede que se despierte en ti pues una afición que incluso que te pueda salvar en la vida. Mira, yo conozco, ya tengo una edad, yo tengo compañeros que han sufrido en la vida, bueno, pues las cosas que le pasan a la gente, divorcios, esto, lo otro y problemas, y han vuelto a la asociación de antiguos jugadores de sus clubes a encontrar allí una forma de regeneración individual y social. Y esto es una gran verdad. Vamos, yo tengo el ejemplo de un compañero cercano que el volver a jugar con sus compañeros, el volver a ponerse un poquito en forma, el dejar de fumar tanto, o por lo menos tanto, si no del todo, pues se les ha vuelto a dar vida. O sea, que es que lo que pasa es que los medios de comunicación informan tan mal, llevamos una decadencia en España de tratar los temas tan frívolamente y tan banalmente que los españoles va a acabar un momento en que no vamos a saber decir ni buenos días, porque esa posibilidades educativas que tienen los medios de comunicación se están acabando, ya no se informa de lo que a la gente le interesa ni de lo que la gente debe saber, que por eso te digo que hay mucha desinformación sobre las bondades, porque la gente cree que el deporte es un partido entre el Madrid y el Barcelona. Y eso es un acontecimiento de dos fuerzas que chocan, que son muy poderosas y nada más. Pero el deporte es mucho más que eso, es mucho más que eso. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias, Ramón. Pues nada, encantado. Hasta aquí la entrevista de hoy. Tienes que vocalizar.